Continuando con el tema, diremos que los átomos y moléculas que conforman los materiales dieléctricos se pueden clasificar en dos grupos: las moléculas no polares y las polares. En el primer caso, la nube electrónica, esto es, las cargas negativas, tienen su centro coincidiendo con el centro de las cargas positivas de la molécula. Este tipo de moléculas se representa de esta forma. Mientras que las moléculas polares tienen el centro de las cargas negativas desplazado respecto del centro de las cargas positivas. Estas moléculas las podemos representar de esta forma. Cuando las moléculas polares de un dieléctrico se encuentran en una región donde no hay campo eléctrico, estas moléculas se encuentran al azar, orientadas al azar. Recordemos que este tipo de moléculas presentan un momento dipolar permanente, según lo visto en las primeras clases. ¿Qué sucede cuando estas moléculas se encuentran en un campo eléctrico? Por ejemplo, el representado en esta región. Si en esta región con campo eléctrico tenemos moléculas polares, el campo eléctrico va a ejercer fuerzas opuestas sobre las cargas positivas en el sentido del campo y sobre las cargas negativas en sentido contrario al campo, de forma tal que la molécula que era no polar se polariza. Mientras que las moléculas polares que en ausencia de campo se encuentran dispuestas al azar, en presencia del campo tienden a alinearse con él, de acuerdo también a lo visto en temas anteriores, producto del momento de torsión que el campo ejerce sobre los dipolos. El efecto final es semejante para uno u otro caso. Este efecto consiste en que el dieléctrico en su conjunto, una vez colocado en un campo eléctrico, genera su propio campo eléctrico que es opuesto al campo exterior y siempre de menor magnitud. Para ver esto vamos a considerar un capacitor de placas planas y paralelas. En el medio de la región entre las placas un dieléctrico. Tenemos las dos placas, el dieléctrico, cuyo espesor es menor que la separación entre las placas,
y el área lateral de las caras del dieléctrico coinciden con el área de las placas. Si este capacitor se encuentra cargado, por ejemplo de esta forma, las cargas de las placas, esta de valor más Q, esta de valor menos Q, asociado a estas cargas tendremos una densidad de carga superficial más sigma y menos sigma. Estas cargas van a generar un campo eléctrico entre ellas, de modo que tendremos el dieléctrico en el interior de un campo eléctrico. Los detalles lo dejamos para el estudiante, pero el resultado de ya sea la polarización de estas moléculas o la alineación de las moléculas polares producen un efecto neto que consiste en la aparición de una carga superficial sobre las dos caras laterales del dieléctrico que se encuentran enfrentadas con las placas del capacitor, de tal forma que la cara enfrentada con la placa positiva tendrá una densidad de carga superficial negativa. Y la cara lateral enfrentada con la placa negativa tendrá una carga positiva. Esta carga no es una carga libre del mismo tipo que la que tenemos en las placas del capacitor, motivo por el cual se las denomina cargas ligadas. Le indicamos como menos Q sub i y más Q sub i a las cargas ligadas. Asociadas a estas cargas podemos considerar una densidad de carga ligada superficial más y menos sigma sub i. Ya dijimos que el dieléctrico genera su propio campo que es opuesto al campo donde se encuentra, de forma tal que si representamos el campo eléctrico resultante debido a esta configuración de cargas, tendremos líneas que, como siempre, nacen en una carga positiva, terminan en una negativa, resultando una configuración de líneas más o menos como la que se muestra en la figura. Dentro del dieléctrico el campo eléctrico es hacia la derecha, le llamemos E. Su magnitud es menor que la magnitud del campo eléctrico fuera del dieléctrico. Esto es el campo eléctrico generado por las placas del capacitor, que como vemos queda claro esta situación debido a que la cantidad de líneas por unidad de área transversal en la región interior al dieléctrico es menor que en la región entre las placas y fuera del dieléctrico.
Si representamos vectorialmente estos campos, tenemos entonces un campo eléctrico debido a las placas del capacitor hacia la derecha, un campo eléctrico debido a las cargas ligadas de derecha a izquierda y de menor magnitud, le llamamos E sub I, y el campo resultante en el interior del dieléctrico vendrá dado por la suma vectorial de estos dos campos. Tenemos el campo E en el interior del dieléctrico que, como vemos, queda reducido en esta región respecto al campo fuera del dieléctrico. Si consideramos que la separación entre las placas es pequeña comparada con las dimensiones de las placas, esto nos lleva a tener un campo uniforme entre placas y que, como vimos en oportunidades anteriores, este campo, el campo debido solamente a la carga de las placas, que se puede calcular como sigma sobre epsilon 0. Si expresamos sigma como carga por unidad de área, la carga de las placas por unidad de área. De la misma forma, las dos superficies laterales del dieléctrico se pueden considerar como dos planos grandes con cargas de igual valor y distinto signo, que en la región intermedia este campo, que le llamamos E sub I, se puede determinar de la misma forma. Esto es la densidad de carga ligada sobre epsilon 0, o reemplazando la densidad como carga ligada por unidad de área. Según este diagrama vectorial, la magnitud del campo eléctrico en el dieléctrico resultante vendrá dada por la resta de las magnitudes de E sub 0 menos E sub I. Por otro lado, el campo eléctrico en el interior ya habíamos visto que es el campo que habría si no estuviese el dieléctrico reducido en un factor K sub D. En esta ecuación, en estas dos ecuaciones, los primeros miembros son iguales, por lo tanto podemos igualar los segundos miembros. E sub 0 sobre K sub D igual a E sub 0 menos E sub I. Si despejamos E sub I, nos quedará E sub 0 menos E sub 0 sobre K sub D. Sacando factor común E sub 0, nos quedará dentro del paréntesis 1 menos 1 sobre K sub D. Si reemplazamos los campos E sub I y E sub 0 por las expresiones que hemos escrito recién, E sub I será igual a sigma I sobre epsilon 0 y E sub 0 sigma sobre epsilon 0 por 1 menos 1 sobre K sub D. Cancelamos epsilon 0 de forma tal que nos quedará
que la densidad de carga superficial ligada del dieléctrico viene dada por esta expresión. Podemos también reemplazar la densidad de carga como la carga por unidad de área. En el denominador tendremos el área lateral del dieléctrico y en este término el área de las placas, y como dijimos son iguales, se podrán cancelar de forma tal que directamente podemos escribir que la carga ligada viene dada por esta expresión, donde Q es la carga de las placas del capacitor. Como podemos observar, este paréntesis es una cantidad menor que 1, por lo tanto siempre va a ocurrir en un dieléctrico que la carga ligada en magnitud es menor que la carga libre de las placas.